Gente, 10:10 de la noche. A esta hora debería estar durmiendo, ¿sí? 9:30, a los 40, ya estás en la cama, ¿viste? Y te levantás a las 5, ¿viste? Pero bueno, nada, la mejor manera de aprovechar el tiempo durante esta cuarentena es aprender y transmitir conocimiento. Creo que es la mejor opción y es una gran oportunidad. De fondo tenemos Smashing Pumpkins, Tonight. Vamos a ver con qué nos sorprende el mix este de YouTube. Espero que no me metan Guns N' Roses, me ponen nervioso. Seguimos con las lecturas edificantes, ¿sí? Lecturas edificantes. Les voy a leer la introducción del libro Derecho y Razón de Luigi Ferraioli, subtitulado Teoría del Garantismo Penal. ¿Sí? Con prólogo de Norberto Bobbio. ¿Sí? Alguna vez leí, tal vez sea una exageración, que Derecho y Razón de Ferraioli es la Biblia del penalista. Les comento lo que escuché una vez. Léanlo y saquen sus conclusiones. No sé. Son 1000 páginas aproximadamente. Muchas notas al pie que en realidad las tiene al final del capítulo y se hace difícil leerlas con un obsesivo como yo que quiere leer absolutamente todo y quiere saber de dónde saca lo que dice, ¿sí? Pero bueno, este libro lo regalé. Tengo ese defecto. Regalo todo. Porque entiendo que hay 2 o 3 cosas importantes en la vida. Nada más. Estamos en un libro bastante carito. Tapadura, dice. Lo regalé. No porque sea bueno, sino que lo iba a resultar más provechoso que a mí. ¿Sí? Bien. Vamos a leer la introducción luego de esta introducción propia. Introducción. 1. Este libro quiere contribuir a la reflexión sobre la crisis de legitimidad que embarga a los actuales sistemas penales y en particular al italiano, respecto de sus fundamentos filosóficos, políticos y jurídicos.
Tales fundamentos fueron puestos en gran parte con el nacimiento del Estado moderno como Estado de Derecho, por el pensamiento jurídico ilustrado, cosa que hablamos ayer, que los identificó con una compleja serie de vínculos y garantías establecidas para tutela del ciudadano frente al arbitrio punitivo. A pesar de haber sido incorporados a todas las constituciones avanzadas, estos vínculos son ampliamente violados por las leyes ordinarias y todavía más por las prácticas antiliberales que las mismas alimentan. La crisis, por otra parte, afecta desde hace tiempo a los mismos fundamentos clásicos del derecho penal, ya porque son inadecuados o, lo que es peor, porque no pueden ser satisfechos, porque han sido olvidados y aplastados por orientaciones eficientistas y pragmáticas. Debe añadirse que el derecho penal, aun cuando rodeado de límites y garantías, conserva siempre una intrínseca brutalidad que hace problemática e incierta su legitimidad moral y política. La pena, cualquiera sea la forma en que se la justifique y circunscriba, es en efecto una segunda violencia que se añade al delito y que está programada y puesta en acto por una colectividad organizada contra un individuo. Si la propiedad privada fue llamada por Beccaria un terrible y quizás no necesario derecho, la potestad de castigar y de juzgar es seguramente, como escribió Montesquieu y Condorcet, el más terrible y odioso de los poderes, el que se ejerce de la manera más violenta y directa sobre las personas, y en el que se manifiesta de la forma más conflictiva la relación entre Estado y ciudadano, entre autoridad y libertad, entre seguridad y derechos individuales. Es por lo que el derecho penal ha estado siempre en el centro de la reflexión jurídico-filosófica. Su fundamentación racional, aún en el variable de los criterios de racionalidad, han sido invariablemente considerada equivalente a su justificación ético-política, mientras su irracionalidad ha sido siempre, por el contrario, equiparada al despotismo y al abuso de poder. Al mismo tiempo, su rígida disciplina jurídica, mediante técnicas específicas de limitación y de legitimación legal, se ha revelado como la principal garantía de la racionalidad y de la justificación del poder de castigar, de prohibir y de juzgar. 2. La palabra razón que aparece en el título de este libro se entiende en tres sentidos diversos, que corresponden a los tres órdenes de fundamentos del derecho penal que acabo de enunciar y de los que trataré en las tres primeras partes. En el sentido de razón en el derecho, en el sentido de razón del derecho y en el sentido de razón de derecho penal. En el primer sentido, más propiamente teorético, razón designa el tema pertinente para la epistemología del derecho de la racionalidad de las decisiones penales, es decir, del sistema de vínculos y reglas elaborado sobre todo por la tradición liberal y dirigido también a fundar sobre el conocimiento antes que solo sobre la autoridad, los procesos de imputación y de imposición de sanciones penales. Tal fundamento cognitivo, que como veremos es el rasgo constitutivo del garantismo penal,
requiere una específica tecnología legal y judicial. Ante todo, que la definición legislativa de la desviación punible se lleve a cabo con referencia a hechos empíricos exactamente denotados y no a valores. En segundo lugar, que su investigación jurisdiccional se produzca a través de aserciones sujetas a verificación de la acusación y expuesta a la confutación de la defensa, y no a través de opciones y valoraciones como tales no verificables ni irrefutables. En esta perspectiva, el modelo penal garantista equivale a un sistema de minimización del poder y de maximización del saber judicial, en cuanto condiciona la validez de las decisiones a la verdad empírica y lógicamente controlable de sus motivaciones. Lean una pericia, cualquier clase de pericia. Y se encuentran una pericia estatal, ¿sí? Y se encuentran alguna fundamentada, háganmela llegar, ¿sí? Por ejemplo, de las decisiones, las opciones judiciales. En el segundo sentido axiológico y político de la palabra razón designa el tema propio de la filosofía del derecho, de la justicia penal, o sea, de las justificaciones ético-políticas de la calidad, de la cantidad y sobre todo de la necesidad de las penas y de las prohibiciones, así como de las formas y de los criterios de las decisiones judiciales. Este segundo tema tiene que ver con la fundamentación externa o política del derecho penal respecto a valores, intereses y finalidades extra o metajurídicas. Está, sin embargo, ligado al primero. Se verá en efecto que el modelo penal garantista, con su planteamiento empirista y cognitivista, asegurado por los principios de estricta legalidad y estricta jurisdiccionalidad, fue concebido y justificado por la filosofía jurídica ilustrada como la técnica punitiva racionalmente más idónea, en alternativa a modelos penales decisionistas y sustancialistas, informados por culturas políticas autoritarias, para maximizar la libertad y minimizar el arbitrio de acuerdo con tres opciones políticas de fondo: el valor primario asociado a la persona y a sus derechos naturales, el utilitarismo jurídico y la separación laica entre derecho y moral. Esto es muy importante. El utilitarismo jurídico y la separación laica entre derecho y moral. Primera cosa que deben saber cuando aprendan derecho penal, ¿sí? El tercer sentido normativo y jurídico, el término razón, designa finalmente el tema perteneciente a la ciencia penal, es decir, a la teoría general de derecho y a la dogmática penalista de los ordenamientos concretos, de la validez o coherencia lógica interna de cada sistema penal positivo entre sus principios normativos superiores y sus normas y prácticas inferiores. El modelo penal garantista ha sido recibido, siquiera de forma sumaria y con lagunas, por nuestro ordenamiento constitucional, al igual que por los demás sistemas jurídicos evolucionados, y representa, por consiguiente, en tal medida, el fundamento interno o jurídico de la legitimidad de la legislación y de la justificación penal, que vale para vincular normativamente
a la coherencia con sus principios. Es este, por tanto, además de un modelo racional de justificación, también un modelo constitucional de legalidad, idóneo para limitar y al mismo tiempo convalidar o invalidar la potestad punitiva con razones de derecho, o sea, de legitimación interna, tanto como condiciona jurídicamente su válido ejercicio a la prueba de solo los comportamientos válidamente prohibidos por la ley sobre la base de los criterios éticos políticos de legitimación externa acogidos por las normas constitucionales. El principal objetivo que me he propuesto con la reflexión sobre estos tres órdenes de fundamentos ha sido la revisión teórica del modelo garantista de legalidad penal y procesal tal como fue trazado por el pensamiento ilustrado, de sus bases epistemológicas, de sus criterios de justificación ético-política y de las técnicas normativas idóneas para asegurarle un satisfactorio grado de efectividad. El pensamiento ilustrado representa sin duda el momento más alto de la historia, nada honorable en su conjunto, de la cultura penalista, aunque solo sea porque se debe la formulación más incisiva de la mayor parte de las garantías penales y procesales dentro de la forma del Estado constitucional de derecho. Sin embargo, el esquema garantista que de él se ha recibido, basado en la idea del juicio como silogismo perfecto y del juez como boca de la ley, tiene una intrínseca debilidad política debido a, entre otras cosas, a que es totalmente inaceptable desde el punto de vista epistemológico y por consiguiente jurídicamente impracticable. Es por lo que a partir de la segunda mitad del siglo XIX pudo ser descalificado en el plano teórico y aplastado en el institucional por modelos autoritarios de derecho penal que replantearon en formas nuevas y modernas esquemas penalistas arcaicos de tipo sustancialista e inquisitivo. E incluso, como se ha conservado como genérico punto de referencia axiológico, su creciente alejamiento de las orientaciones prácticas del derecho procesal, del derecho penal y procesal, ha acabado por transformarlo en un modelo puramente ideológico. La revisión crítica de la epistemología jurídica de la ilustración a través del análisis de las condiciones lógicas, semánticas y normativas de la verificación y de la refutación procesal, así como de los espacios de valoración equitativa y de discrecionalidad dispositiva inherentes de forma irreductible a la jurisdicción, permanece como la tarea previa de una teoría del garantismo penal que no quiera, merece en un racionalismo utópico ni resignarse a un decisionismo más o menos irracionalista. Recuerden y resalten esto: decisionismo más o menos irracionalista. Recuérdenlo. Naturalmente, la crisis del garantismo penal de matriz ilustrada no es solo el producto de su fragilidad epistemológica, sino también de la falta de claridad de sus fundamentos axiológicos. En los siglos XVII y XVIII, el derecho penal constituyó el terreno en el que principalmente fue delineándose el modelo de Estado de Derecho. Fue con referencia al despotismo punitivo como el naturalismo ilustrado llevó adelante sus batallas contra la intolerancia política y religiosa y contra el arbitrio respectivo del antiguo régimen. Y fue, sobre todo, a través de la crítica de los sistemas penales y procesales como se fueron definiendo
ya lo veremos, los valores de la cultura jurídica moderna, el respeto a la persona humana, los valores fundamentales de la vida y de la libertad personal, el nexo entre legalidad y libertad, la separación entre derecho y moral, la tolerancia, la libertad de conciencia y de palabra, los límites a la actividad del Estado y la función de tutela de los derechos de los ciudadanos como su fuente primaria de legitimación. Esta unión entre derecho penal y filosofía política reformadora se rompió en la segunda mitad del pasado siglo, cuando, una vez consolidado el Estado liberal, fue afirmándose en las disciplinas penalistas y como reflejo en las prácticas institucionales una concepción conservadora del derecho penal como técnica de control social, según diversas orientaciones autoritarias, idealísticas, ético-estadistas, positivistas, irracionalistas, espiritualistas, correccionalistas o también puramente tecnicistas y pragmáticas, que forman todavía el tácito trasfondo filosófico de la cultura penal dominante. Reitero, que forman todavía el tácito trasfondo filosófico de la cultura penal predominante. Es claro que una creíble perspectiva garantista exige hoy, frente a orientaciones semejantes, una reconsideración incluso de los fundamentos axiológicos externos del derecho penal. Después de haber analizado en la primera parte de este libro las condiciones epistemológicas que pueden hacer satisfactorio, aunque solo sea en términos relativos, un sistema penal garantista, trataré en la segunda y la tercera parte de los problemas de la pena, del delito y del proceso conforme a 4 ternas de interrogantes. Sí, por qué, cuándo y cómo castigar. Sí, por qué, cuándo y cómo prohibir. Sí, por qué, cuándo y cómo juzgar. Los problemas del sí y del por qué serán afrontados en la segunda parte a través de la crítica tanto de las doctrinas abolicionistas como de las justificadoras del derecho penal y de la propuesta de un utilitarismo penal reformado. Los problemas del cuándo y del cómo se discutirán en la tercera parte, donde las respuestas a estos dos tipos de cuestiones serán identificadas con las garantías penales y procesales que articularé desde el segundo capítulo dentro de un sistema de 10 axiomas, que me parece que ya los mencionamos en alguna oportunidad, conexos entre sí, tanto lógico como axiológicamente. Es también evidente que estos mismos axiomas, en la medida en que se hayan incorporados a los ordenamientos positivos, expresan además los fundamentos axiológicos internos o jurídicos de validez. Bien, vamos a 23 minutos. Creo que es de Cure, lo que suena, creo. Hacemos un cortecito, me voy a hacer un té y seguimos.